Hoy quiero discutir qué es una ecuación diferencial exacta, cuál es su definición, cuáles son las condiciones que una ecuación diferencial debe cumplir para ser exacta y cuál es el procedimiento de solución de ese tipo de ecuaciones. Comencemos viendo la definición. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial que podamos escribir de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Voy a llamar 1 a esa ecuación que está ahí. Una ecuación diferencial dada de esa forma, decimos que es diferencial exacta si el lado izquierdo de la ecuación, es decir, esta parte, m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y, es la diferencial total de una función f de xy. Una función que está definida en una región R del plano xy. Pero ¿cómo escribimos la diferencial total de una función f de xy? La diferencial total, que la representamos como df, viene dada como la parcial de f respecto de x diferencial de x más la parcial de f respecto de y diferencial de y. De esa manera escribimos la diferencial total de f. Entonces, si en esta ecuación que está dada de esa forma, el lado izquierdo es la diferencial total de f y la diferencial total de f la escribimos de esa forma, por comparación entonces podemos decir que en una ecuación diferencial exacta, m de xy, que es lo que acompaña al diferencial de x en la ecuación, es igual a la parcial de f respecto de x. Y de la misma manera, n de xy, que es la expresión que acompaña a el diferencial de y en la ecuación diferencial, es igual a la parcial de f respecto de y. De esa manera que está ahí. Eso completa la definición de una ecuación diferencial exacta. Ahora bien, el hecho de que una ecuación diferencial esté escrita en la forma 1 no necesariamente garantiza que la ecuación es diferencial exacta. Podemos tener ecuaciones escritas así que no sean exactas. Para que la ecuación sea exacta, efectivamente debe cumplirse que la m sea la parcial de f respecto de x y la n sea la parcial de f respecto de y. Pero aquí entramos en un círculo vicioso, porque cuando se nos da la ecuación diferencial no se nos da la f. La f es en sí la solución de la ecuación, lo que vamos a encontrar como solución de la ecuación. ¿Cómo podemos entonces, dado una ecuación diferencial, comprobar que es exacta si no conocemos a la f? Es decir, si no podemos hacer estas diferenciales que están acá. Hay una forma como sin conocer la f sí podemos comprobar si la ecuación es diferencial exacta. Vamos a ver entonces cuál es la condición que debemos buscar en una ecuación diferencial dada para ver que es exacta. Voy a partir justamente de las expresiones que tengo para m y para n. Voy a derivar a la m respecto de y. Entonces me queda la parcial de m respecto de y va a ser igual a la parcial respecto de y de la parcial de f respecto de x. O sea, a la segunda parcial de f respecto de y de x. De esa manera. Y de la misma forma voy a derivar la n, pero respecto de x. Entonces, cuando yo derive la n respecto de x, me va a quedar la parcial de f respecto de x y de y. La parcial de f respecto de x y de y. Aquí lo que vemos es, bueno, puedo escribirlo como la segunda parcial de f respecto de x y y. Y aquí lo que vemos es que tenemos estas dos derivadas, segundas parciales de f respecto de y de x y de x y de y. Las derivadas están
intercambiadas. En principio, esas dos derivadas no necesariamente son iguales. Sin embargo, hay una condición bajo las cuales ellas sí son iguales. Si garantizamos que tenemos continuidad en las primeras derivadas parciales, entonces esas segundas derivadas las puedo considerar que son iguales. De hecho, lo van a hacer. Vamos a suponer que ese es el caso, que la segunda parcial de f respecto de y y de x es igual a la segunda parcial de f respecto de x y de y. Si es así, eso quiere decir entonces que la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Y esa condición que está ahí es la condición que debe cumplir una ecuación diferencial para ser exacta. Y como vemos, ya no necesitamos a la f, sino usamos justamente las expresiones m y n y podemos comprobar si la ecuación es diferencial exacta. Esa es una expresión entonces importante, la voy a escribir aquí, parcial de m respecto de y igual a parcial de n respecto de x. Le voy a llamar 2 a esa expresión que está ahí, que reitero es la condición que debe cumplir una ecuación diferencial para ser exacta. Bien, ya hemos definido entonces lo que es una ecuación diferencial exacta, cuál es la condición que debe cumplir para que la ecuación diferencial dada sea exacta, y lo que nos resta ahora es entonces ver cómo, dada una ecuación diferencial exacta, podemos resolverla. Vamos a hacerlo aquí, de este lado. Vamos a ver cuál es el procedimiento que debemos seguir para resolver una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, procedimiento de solución. Dada una ecuación diferencial, lo primero que debemos hacer para ver si es exacta es, bueno, escribirlo en la forma 1 y luego aplicar la condición 2. O sea, lo primero es comprobar que es exacta. Comprobar que la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo comprobamos que la ecuación diferencial es exacta? Aplicando la condición 2. Esa es la que nos dice si la ecuación diferencial es exacta. Una vez que tenemos eso, pues podemos continuar. El segundo paso, una vez comprobada que la ecuación es exacta, es obtener la f de xy. Esa es la clave. Obtener f de xy. En realidad, la f de xy que nosotros encontremos, esa será la solución general de la ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo puedo obtener la f de xy? A partir de la m o de la n, de cualquiera de las dos. El procedimiento es en realidad similar. Y al final la solución que vamos a obtener va a ser la misma, independientemente de que yo tome la expresión m de xy igual a la parcial de f respecto de x, o la expresión n de xy igual a la parcial de f respecto de y. Lo voy a explicar para m, pero reitero, el procedimiento es similar para n. Si yo tengo que m de xy es igual a la parcial de f respecto de x, ¿cómo puedo obtener la f? Integrando respecto de x. Porque la integración es la operación inversa de la derivación. Cuando yo integre respecto de x la parcial de f respecto de x, me da la f. O sea que aquí lo que tenemos que hacer para obtener la f de xy, por ejemplo, de la expresión m igual a parcial de f respecto de x, lo que tenemos que hacer es integrar respecto de x. Y me va a quedar que la f de xy es igual, y me queda la integral de este lado, a la integral de m de xy diferencial de x. Si lo hubiera hecho con n, integro respecto de y. Ahora, como estoy haciendo integrales indefinidas, le voy a sumar una constante. Como la integral es respecto de x, la constante puede ser una función de y. A esto le vamos a sumar una g de y. Ese es el siguiente paso. Una vez que tenemos esa expresión ahí, el siguiente paso, entonces, es derivar respecto de y e igualar a n. ¿Por qué? Porque cuando yo derive esta expresión respecto de y, voy a tener la parcial de f respecto de y, pero eso es n, justamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es derivar respecto de y para que me quede parcial de f respecto de y igual
a la derivada respecto de y de lo que dé esta integral que está ahí, que es una expresión que voy a conocer, que puedo por tanto derivar, y la derivada de g, que es una función de y, la puedo derivar y me queda g' de y. Y eso lo vamos a igualar a la n de xy. Y eso lo podemos igualar porque la parcial de f respecto de y es justamente la n. Una vez que tenemos ese paso, el siguiente paso es despejar g' de y, esta expresión que ha resultado aquí, o sea, la derivada de g respecto de y, la vamos a despejar g' de y obtener g de y. ¿Cómo vamos a obtener g de y? De la misma manera que ya he explicado. Si yo tengo aquí la derivada de g respecto de y quiero a g de y, lo que tengo que hacer es integrar respecto de y. Entonces despejamos g' de y, integramos respecto de y eso nos da la g de y. Y una vez que hemos obtenido la g de y, lo único que nos resta hacer como paso final es venir a esta expresión que está aquí. Le voy a llamar 3 a esa expresión que está ahí. Sustituir g de y en 3 e igualar a una constante arbitraria c y hemos obtenido la solución de la ecuación diferencial. O sea, sustituir g de y en 3, eso es lo que debemos hacer, e igualar a c, donde c es una constante arbitraria. Y eso me da la solución general de la ecuación diferencial. Como se ve, pareciera que es un procedimiento complejo. En realidad no lo es. Es un procedimiento muy metódico, muy sistemático y vale la pena aprenderlo porque las ecuaciones diferenciales exactas son uno de los temas fundamentales, centrales que vamos a tener que estudiar, que aprender en cualquier curso de ecuaciones diferenciales que estemos tomando. Esa es, por tanto, la forma, el procedimiento, cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Te he mostrado aquí la definición de lo que es una ecuación diferencial exacta, la condición que debe cumplir una ecuación diferencial para ser clasificada como exacta y cuál es el procedimiento de solución de ese tipo de ecuaciones. Resta una cosa más. Cabe señalar que muchas veces hay ecuaciones diferenciales escritas de esa forma que no son exactas, pero que si las multiplicamos por un factor integrante se pueden convertir en una ecuación diferencial exacta. Y una vez que la he convertido en una ecuación diferencial exacta, entonces aplico el procedimiento que ya he mostrado aquí. Voy brevemente a explicar esa parte ahí, porque muchas veces se presenta ese caso en que podemos convertir una ecuación diferencial que inicialmente no era exacta en una ecuación diferencial exacta y entonces resolverla por el procedimiento que he mostrado. Pero lo que quiero discutir aquí es una ecuación diferencial no exacta hecha exacta. O sea que la podemos convertir en una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Reitero, tengo una ecuación de la forma 1 que he probado que no es exacta, pero puedo encontrar un factor que le voy a llamar μ de xy, que se llama un factor integrante. Y es posible, no siempre, pero es posible, que en algunos casos, al multiplicar esa ecuación diferencial por ese factor integrante, se convierta en una ecuación diferencial exacta. En realidad el factor por el que vamos a multiplicar no es un factor μ de xy, o sea que depende de x y de y, de las dos variables, no. Lo escribimos así a modo general, pero lo que vamos a querer buscar es un factor que dependa de x o que dependa de y. Digamos un factor que llamamos μ de x o un factor que llamamos μ de y. Si podemos encontrar ese factor que al multiplicar esta ecuación por él se convierte en exacta, entonces decimos que este es un factor integrante para esa ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo está dada ese μ de x y ese μ de y? Lo voy a poner aquí de manera resumida. μ de x es un factor que lo vamos a calcular como n elevada
a la integral de m sub y menos n sub x entre n diferencial de x, de esa manera. Y aquí señalar lo siguiente: en cálculo integral, esta notación que está aquí con sus índices implica una derivada, es una forma también de denotar una derivada. M sub y quiere decir la derivada parcial de m respecto de y n sub x quiere decir la derivada parcial de n respecto de x. Si te fijas, es un factor muy parecido en su forma, e elevado a una integral, al factor integrante que utilizamos en las ecuaciones diferenciales lineales. Por eso le llamamos de la misma manera. Y mu sub y es un factor que vamos a calcular como e elevado a la integral de n sub x menos m sub y entre m diferencial de y. De esa forma que está ahí. ¿Cuál de los dos factores debemos utilizar? Aquel factor que cuando yo haga este cociente que está aquí, me dé una función de una sola variable. Muchas veces el cociente da función de dos variables, ese no me conviene porque me va a complicar el problema. Entonces, es bueno saber, reitero, que algunas veces hay ecuaciones de esta forma, no exactas, pero que se pueden hacer exactas, encontrando un factor integrante adecuado. Lo calculamos, multiplicamos la ecuación y ya la convertimos en una ecuación exacta que se resuelve por el procedimiento que te he mostrado. Bien, eso es lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Como ya te dije, un tipo de ecuaciones que hay que aprender forzosamente en cualquier curso de ecuaciones diferenciales. Espero, por tanto, que la explicación que te he dado acá te haya sido interesante, te sea útil si estás tomando el curso de ecuaciones, y lo que resta ahora es aplicar este conocimiento a la resolución de algunas ecuaciones de este tipo, mismas que te invito a que estés al pendiente en mi canal, que en nuevos videos irán apareciendo.